Recording in progress. ¿Qué nos dice aquí? Ah, que está fallando el internet. Ok. No hay problema. Si les falla el internet o se les va la luz o una cosa por el estilo, avisen ahí que alguien me comente. Y en cuanto se recuperen, pues entran. Yo los voy a estar aceptando. No es como que se salieron y ya no los acepto. Recuerden que la única regla, la regla que les puse es, si no me contestan cuando les pregunto, cuando les pregunto y no me contestan, entonces sí, van para afuera y tienen falta ese día. Entonces, ahí es donde hay problema. Otra cosa bien importante, pues es poner su video y que ustedes salgan. Okay, pues aquí tengo a KG y pues está chida tu pared, ¿no? Pero ¿y dónde estás tú? Y también hay que ponerle su nombre, ¿no? Su nombre completo, porque por aquí hay alguien que se llama iPhone, o otro que se llama KG, y pues hay que ponerle su nombre. De hecho, lo más Profe, soy Gallegos, nomás que estoy en el teléfono por el momento y no lo puedo cambiar. oh, Ya para mañana ya todo bien, ¿ok? sí lo puedes cambiar de manera temporal. Nada más le pones rename y ya lo cambias por hoy. ¿Okay? Y ya cuando se vuelva a iniciar, va a iniciar con Ok, ya vi dónde. Gracias, muy okay, amable. pero sí es importante verlos, porque aquí les voy a estar hablando, ¿no? Especialmente a los que no tienen video, para saber que no se me han ido. Si tienen una imagen o el puro nombre, ahí les voy a Poquita estar carne ahí. que pregunten. Ok, chicos. La clase pasada, el día de ayer, estuvimos viendo la certeza, ese estado perfecto del espíritu, en donde el espíritu afirma sin temor a equivocarse, ¿no? Entonces se siente la seguridad, se siente en paz, se siente confiado el espíritu, la persona, se siente confiado porque está en conexión con la verdad, pero no necesariamente, ¿ok? Porque puede haber muchas veces que esa certeza sea falsa. Ay, caray, ¿qué pasó aquí? Me cambió de archivo, no sé por qué. Ahí está. Porque la certeza puede ser falsa. ¿Qué necesitamos para que la certeza, o tener certeza de la verdad? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para ya no fallarle, pues? ¿Ok? Para decir, esto es verdad y que nuestra certeza tenga un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la certeza? A ver, David, ¿cuál sería el fundamento de la certeza? El fundamento de la certeza. Así es. ¿En qué se basa alguien para decir que algo es cierto? Yo creo que en la confianza. ¿En qué, perdón? En la evidencia. En la evidencia, Evidencia. exactamente. Cuando tenemos evidencia, Ok. entonces podemos hablar de que la certeza que tenemos es confiable, es verdad. ¿Ok? Ahí se manifiesta la concordancia de la realidad con el pensamiento, o el pensamiento con la realidad, ¿no? En la evidencia. Esta evidencia es una propiedad del objeto. ¿De acuerdo? Quiere decir que la evidencia va a ser externa al sujeto cognoscente. Pues la evidencia viene de afuera, no viene de ti. ¿Okay? Esto es relativamente una función del conocimiento cualquiera, aplica cualquier conocimiento mientras haya esa evidencia, pero hay diferentes tipos de evidencia. ¿Ok? Podemos distinguir distintos tipos de evidencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo la vamos a definir? Cuando yo les pregunte qué es la evidencia, este es nuestro concepto realista, ¿no? Nuestro concepto base. Puede haber otras definiciones, otros conceptos de evidencia de otras corrientes filosóficas, pero para nosotros, que somos realistas moderados, esta es nuestra definición. A ver, Cristal, léela por favor.
Cristal Mejía. Es la claridad con la que un objeto aparece a una facultad de conocimiento, la manifestación o como actualmente se dice, la revelación del ser. Ok, gracias. Cristal, entonces es la revelación del ser. Se manifiesta al ser cognoscente. Se revela. ¿Ok? Son palabras un poco complicadas, pero lo que realmente significa, ¿ok?, es, como les comentaba la clase pasada, cuando mi mamá me decía, si te digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. ¿Ok? Así me decía mi mamá. Tiene la evidencia, ¿ok?, con claridad. Tiene esa revelación del ser de lo que está pasando. Y por eso te digo que es así. ¿Ok? Entonces, las facultades de conocimiento, al acto de conocimiento, pues, el objeto se le aparece, ¿no? Con esa claridad se le revela, se le manifiesta. Y ese es nuestro concepto. Hay que tenerlo en cuenta y pues aprendérnoslo. Pero bueno, les decía yo que existen diferentes grados de claridad que son inferiores a la evidencia. No todo lo que es claro es evidente. ¿Okay? Y también hay diferentes tipos de evidencia. Entonces, los grados de claridad inferiores a la evidencia son la posibilidad y la probabilidad. ¿De acuerdo? Y ya luego tenemos la evidencia. La posibilidad nos dice aquí que para que un juicio sea posible, la primera condición es que no sea intrínsecamente contradictorio. ¿Okay? ¿Qué significa esto, Gabriela? Que no sea, que el juicio no sea intrínsecamente contradictorio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el juicio no sea Intrínsecamente posible? contradictorio. Pues que no... Ay, no sé, profe. Que no se contradiga con lo que están diciendo. Ok, por ahí va, muy O bien. sea, Que no se contradiga. ujú, Ok. que sea solamente eso, pues que no tenga que decir, "Ah, es verde pero es roja", como estamos diciendo, ¿no? Algo así. Algo así, muy bien. O sea, que no se contradiga a sí mismo. Pero ¿qué significa intrínsecamente? A ver, Evelyn. ¿Qué significa intrínsecamente? Ya nos dijo Gabriela lo que significa contradictorio, ¿no? Que no sea contradictorio. Pero ¿qué significa intrínsecamente? Ay, profe, ni idea. Que es como necesario o esencial, creo que es la palabra. ¿Es necesario o esencial? Por ahí va, muy bien, David. Sí, sí es por ahí Yo el creo que asunto. fui yo. Ok, pero acuérdense que lo intrínseco No depende de las circunstancias, es lo intrínseco, no depende de las circunstancias. ¿Por qué? porque es propio de sí. Ok, claro, porque es propio y está por dentro, ok, Ajá, y de ese intrínseco. objeto, de ese juicio. Entonces, que el juicio no se contradiga a sí mismo. ¿De acuerdo? Como cuando decimos, esta mesa redonda es cuadrada. Ah, chivo, chivo. O es redonda o es cuadrada. No es, profe, no Sí, se utiliza para calificar, pues, lo que viene siendo aquello que es propio. así es. Se contradicen de lo que ella es propio. Si yo le digo que la mesa es cuadrada, pues Eso es entonces propio. ya no puede ser redonda. O ya no puede ser silla porque es mesa. Entonces el juicio no debe ser intrínsecamente contradictorio.
para que sea posible, para que algo sea posible, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad apenas. La segunda, lo segundo que se necesita para que sea posible un juicio es que hay que observar que no existe paralelismo entre la imposibilidad y la posibilidad. ¿Ok? ¿Cuál fue la palabra? ¿Para qué? Paralelismo. Paralelismo. Paralelismo, aquí dice. ¿Qué significa que algo Ok. es paralelo? Que es igual, tal vez, Que es igual, ¿no? 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 No. ¿Qué significa paralelo? Que van hacia la misma dirección, algo así. Exacto. Dos Ok. cosas que van en la misma dirección y que nunca se juntan. Como las vías del Ah, tren. como las rayas esas que nos ponían de ejemplo en la secundaria, ¿sí? Así es, las vías del tren, los marcos de la puerta, Ok. etcétera. Son paralelas. Entonces, no debe haber paralelismo entre la imposibilidad y la posibilidad. Como decía la compañera, no pueden ir en la misma dirección. O sea, no puede haber duda porque eso nos haría suspender el juicio. O es posible o es imposible. ¿Ok? No puede ser posible, pero también imposible. Si es posible, si no, no. ¿De acuerdo? No puedes tener las dos. Así Y como sí. no puede contradecirse, no puede ser a la vez posible y a la vez imposible. ¿Cómo es No pueden eso? ir en la misma dirección. Y si fuera imposiblemente posible, profe, ahí Así es. no Ajá, vendría siendo una exacto. No aberración. puede ser posible, ¿O qué es? posible. O imposiblemente posible. Si Ah, yo digo, esa piedra, por ejemplo, había un ejemplo de eso. Existe digamos, en el ejemplo, un Dios tan poderoso, tan fuerte, pero hay una piedra tan pesada que no la puede cargar, entonces realmente ahí es lo mismo. Es tan pesada que no la puede cargar nadie, pero él sí puede, entonces realmente, ¿qué sería? Es lo que está diciendo. o sea, es posible cargar Es posiblemente esa piedra. imposible. O Ajá, no o sea, es posible cargar la piedra de cierta forma, pero si una persona lo quiere hacer, no lo va a poder hacer, así que es imposible para una sola persona, pero es posible. Sí. No, lo que pasa es que el compañero está hablando de una metáfora que habla paradoja. de una paradoja de la posibilidad de Dios, pues. Ah, ok. Que si Dios es todopoderoso, Ajá. entonces puede crear una piedra tan grande que él mismo no la pueda cargar. Entonces, Puede, si la puede crear y no la puede cargar, entonces no es todopoderoso. pero si no puede, deja de Pero si ser no puede crearla, todopoderoso. entonces tampoco es todopoderoso. Es una paradoja de Dios, pero eso es otro tema. Pero sí, por ahí va la cosa, de que no puede existir la posibilidad y la imposibilidad de manera paralela. En matemáticas, la posibilidad es la relación entre los números de casos favorables y el número de casos posibles. Cuando lo vemos en estadísticas. ¿Sale? Entonces, esto es posible por el número de casos favorables. ¿De acuerdo? Es posible que el país, no sé, tenga tanto desarrollo por los casos que hemos tenido anteriormente. ¿Vale? O es posible que el grupo de psicología permanezca unido hasta el quinto cuatrimestre, por los antecedentes, ¿no? Entonces, eso nos da posibilidad. El número de casos posibles y el número de casos favorables. ¿De acuerdo? Eso lo vemos como posibilidad. Y luego tenemos la probabilidad. Una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea probable. ¿Ok? O pueden decir, es posible que Justin Bieber se enamore de Marbella García, ¿no? Es posible. Porque no es un juicio contradictorio ni hay paralelismo. ¿De acuerdo? Pero es poco probable, ¿no? Es muy poco probable que eso suceda. Porque una hipótesis es probable cuando hay razones en su favor, pero no bastan para excluir la hipótesis opuesta. ¿Saben?
De tal modo que esta última también es posible e incluso probable. Entonces, en este caso, es probable que Justin Bieber llegue a enamorarse de Marbella, pero es probable que nunca lleguen a conocerse. ¿Ok? Así es como esto se va a manejar. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos en este caso la probabilidad, ¿no? Cuando es posible o incluso probable. O sea, aquí la cuestión es tener muchas razones en favor, pero no bastan para excluir la hipótesis opuesta. Por eso la probabilidad no es evidencia. ¿Ok? Aunque es mayor que la posibilidad, es un grado mayor en cuanto a que pueda suceder, cuando es probable o cuando es posible. ¿Okay? Por ejemplo, decimos, es posible sacar 10 en epistemología. ¿Okay? Es posible, por supuesto que es posible. Pero si no estudio, si no le echo ganas, no hago las tareas, pues no es probable que lo logre, ¿no? Entonces la probabilidad se lleva hacia el contexto de las cosas, el entorno. ¿Perdón? Perdón, la probabilidad Ajá. tiene que ver con también el contexto de las cosas y el entorno Más sobre bien, por lo que está sucediendo, tal vez. sí, más bien es cuando tenemos muchas razones en favor de que algo suceda. ¿Ok? Entonces podemos decir que es probable. Es posible cuando no hay contradicción. ¿Ok? O no hay paralelismo entre lo que es y lo que no es. Y en la probabilidad hay razones, cuando hay muchas razones en favor de que algo sea posible, entonces se convierte en probable. Kevin, dinos. Ah, sí. No, perdón, continúa, se me fue. Perdón, se me olvidó. Ok. Bueno, además de la probabilidad, tenemos otro término, ¿ok? Que es la verosimilitud. Cuando algo es verosímil, ¿ok? Que no puede distinguirse. ¿Otra vez, Kevin? Sí, ya recordé. ¿Qué Ok, tiene fuerte que y claro, ver? por favor. Una vez, ¿ya me escucha bien? Sí, te escucho. Ok, perfecto. Perdónale la ignorancia, pero ¿qué tiene que ver el paralelismo en la probabilidad? En la posibilidad. Si- Ok, algo no puede ser posible cuando es paralelo con algo que es imposible. Cuando van hacia el mismo lugar. ¿Ok? Ajá. No puede haber paralelismo. O es posible o no es posible. Ok. Tiene que ir al mismo Algo posible lugar, no puede pues. ser imposible. Tiene que llegar al mismo lugar. Así es. No pueden ir Ok. hacia donde mismo. ¿Ok? Tiene que estar en direcciones opuestas. Bueno, ya vimos lo que es probable. Cuando el número de casos favorables nos dan esa sensación de que puede ser, de que algo puede ser posible, ¿no? De que lo posible puede darse. Entonces es probable. Entonces tenemos la verosimilitud, que no puede distinguirse de la probabilidad. ¿Ok? Cuando algo es probable es verosímil. Una cosa es verosímil cuando es semejante a otra que es verdadera. ¿Ok? Pero cuidado, no porque sea verosímil significa que es verdadero. ¿Ok? Es semejante a lo verdadero, pero no necesariamente es la verdad. Se parece. Verosímiles. Entonces, la verosimilitud se convierte en una forma de probabilidad. Solo es creíble. Si es A ver, Kevin. verosímil. ¿Dejaste la mano levantada o la volviste a levantar? Ok. Entonces, si vemos la relación de la verosimilitud con la probabilidad, ¿ok? Hay una correlación. Es lo mismo, pues. Pero aquí en lo verosímil es algo que en relación con algo verdadero es semejante. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo bíblico porque me gusta mucho la situación esta.
de la cuestión de la Biblia, porque habla mucho sobre este tipo de cosas y mucha filosofía está basada en lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia en el libro del Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Ok? Entonces, el hombre es semejante a Dios. ¿Ok? Semejante. Entonces el hombre, como fue creado a imagen y semejanza de Dios, entonces el hombre también es Dios. Oh, no. No puede ser, porque la semejanza con otra cosa no necesariamente te da la verdad. ¿Ok? Es verosímil, nada más, probabilidad. Es probable que sea algo similar, pero no es Dios, es semejante. ¿Ok? El hecho de que sea evidente no significa que sea lo mismo. Dime, Karim. ¿Puede poner un ejemplo? Es lo que estoy haciendo. Es Pero te voy a poner otro ejemplo. Sí, sí. ¿Ok? Digamos que tú le dices a tu novia que sus labios son rojos como sandía. ¿Ok? Es semejante. ¿Ok? Eso es verosímil. Sus ojos son Ajá. semejantes a sus labios son semejantes a la sandía. Sin embargo, sus labios no son sandía, ¿verdad? Sí. Son semejantes. Eso. Vale. Pues Ok, cuidado. gracias. Cuidado con creer que lo verosímil es verdad. Puede que sí sea, pero probablemente lo sea. Y puede ser que no. Por eso es que la verosimilitud es probabilidad. ¿De acuerdo? Hay razones para pensar que es verdad. Pero no tenemos una evidencia todavía. Solamente es algo muy probable, bastante probable o muy poco probable. ¿Sale? Así es como lo vamos a distinguir esto. Ahora tenemos ya por fin la evidencia. ¿Ok? Tenemos dos tipos de evidencia. ¿De acuerdo? Tenemos la evidencia intrínseca y la evidencia extrínseca. ¿Ok? La evidencia intrínseca, ya sabemos lo que significa en intrínseco, está dentro de, ¿ok? De algo, de un objeto, de una persona. También le llamamos evidencia veratis en latín. Y es la manifestación del objeto mismo o de la verdad. Entonces el objeto se manifiesta de manera intrínseca, ahí está, se manifiesta. La verdad se manifiesta. Esta evidencia veratis puede ser de dos formas. Puede ser una evidencia inmediata o puede ser una evidencia mediata. ¿Sí? Abusados con eso. Inmediata significa que puede obtenerse sin intermediarios lógicos. ¿Ok? Que deberían conocerse previamente como la intuición. Como una intuición. O sea, no necesitas intermediarios, no necesitas razonar, ni deducir, ni nada. ¿Ok? Simplemente llega y lo puedes notar. ¿Ok? Es la inmediata. Y esta puede ser de dos formas. Puede ser sensible o puede ser intelectual. Puedes tener evidencia intelectual o puedes tener evidencia sensible. La evidencia sensible es la que usamos mucho más seguido. ¿Ok? Porque, pues, aquí el privilegio es dar la existencia de las características concretas del objeto. O sea, lo vemos por la experiencia sensible, de manera empírica. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos lo perciben y es esa sensibilidad la que le da la existencia a sus características concretas, a ese objeto que existe ahí. Ahí está.
En el ser total existe el ente. ¿Ok? De manera sensible. Y ahí está. Pero también existen evidencias inmediatas intelectuales. Esas no las vamos a poder tocar. ¿Ok? Son esencias abstractas que aparecen a la conciencia que las comprende. Entonces, eso sensible se puede conceptualizar. ¿Ok? Puede convertir en un concepto y se convierte en una esencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una esencia es, ¿qué es una esencia? Ahorita lo vamos a ver. El chiste aquí es que la evidencia nos da, la evidencia intelectual nos da esencias abstractas. Por aquí había subrayado en mi notario. Aquí está. Que la evidencia es el objeto representado por el concepto. Esa es la esencia, perdón. Entonces las esencias son abstractas porque está representado en nuestro pensamiento, en nuestra razón. ¿Sabes? Es algo abstracto. ¿Cómo poder pintar la aguacatez de un aguacate, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace hacer a un aguacate aguacate? A ver, Damaris, ¿qué crees que es lo que hace ser un aguacate aguacate? Pues el hecho de donde viene. Se llama árbol de aguacate, que no. Un árbol Pues de aguacate. yo creo que se llama aguacate porque así se llama de donde viene. O el árbol en el que se da. No lo sé. Por el conocimiento, En ¿será? otro lado le dicen palta, Ajá. Ajá. en Colombia. Pero ahí ya entra la lengua, ¿no? En inglés le dicen avocado. Pero ¿qué es lo que hace que un aguacate sea aguacate? ¿Cuál es su esencia? Su forma, quizá, Su forma, su estructura. Color, su estructura. sabor, la semilla. ¿Ok? Las esencias son un poco complicadas, ¿no? Me decía siempre mi maestro de epistemología Son características que lo que hace que un permanentes e aguacate... invariables. ¿Cómo, perdón? Son características permanentes invariables. ¿Ok? Son características permanentes que se E conceptualizan invariables. en la mente. ¿Cómo, Eso perdón? es una esencia. ¿Ok? Ajá. Es su aguacatez, ¿no? Ajá. Su aguacatez, esa sería la esencia del aguacate. ¿Qué lo hace ser aguacate? Su aguacatez. Entonces, tenemos ahí nuestra evidencia intelectual por medio de las esencias, ¿sí? Que se comprenden en la conciencia, nos aparecen en la conciencia que comprende esa esencia. Y entonces nosotros podemos tener evidencia intelectual también por medio de las esencias. ¿Ok? Luego tenemos las evidencias intrínsecas mediatas. ¿Ok? Ya vimos las inmediatas, las que nos aparecen de volada. Lo vemos y decimos, ah, es un árbol. ¿Cómo sabemos que es un árbol eso? Porque tenemos en nuestra mente la esencia esencia. de que es un árbol. ¿Ok? Sus características básicas, fundamentales, que lo hacen ser lo que es y no ser otra cosa. Esa es la esencia. ¿Ok? Y cuando hablamos de esencias mediatas, se tratan de una proposición. Una proposición es como un enunciado, una oración, que no es evidente por sí misma. ¿Ok? No es como las inmediatas, que por sí mismas ya son evidentes. Aquí, la verdad solamente es después de la demostración. ¿Sale? Ya después de que te lo demuestro, mira, si es un aguacate,
Y aquí lo parto y mira, aquí está. Sí es un aguacate. ¿De acuerdo? Tiene que tener una comprobación. Y entonces ya es evidente. ¿Ok? Eso nos habla el tipo de evidencias que podemos tener en las intrínsecas, ¿no? La cosa esa ya tiene la evidencia, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo, hay que abrirlo, hay que diseccionarlo, hay que dar una razón para decir que es así. ¿Sale? Entonces la evidencia intrínseca, la evidencia veratis, es inmediata o mediata, y la inmediata es sensible o intelectual. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la evidencia extrínseca. Nos tenían un chorro de mensajes de WhatsApp, no sé por qué. Bueno, la evidencia extrínseca se llama evidencia credibilitatis, en latín. Viene de fuera. También le llamamos, o lo encontramos, esa evidencia la encontramos en el testimonio. ¿Ok? O sea, es una evidencia de segunda mano. Pero esa evidencia nunca satisface al espíritu porque no la puede ratificar. Entonces esa evidencia es más un acto de fe. ¿Ok? Un acto de fe es creerle al otro que realmente pasó como él dice. ¿Sale? Es una evidencia extrínseca. Es una cuestión, es un problema en el sistema legal, por ejemplo, que los testigos siempre se equivocan. Hay un montón de condenas injustas debido a que los testigos no hacen buenos testimonios. Es un verdadero problema. Presentar una evidencia extrínseca puede ser fácilmente desechada, pero una evidencia intrínseca es más sólida. ¿Okay? Casi es decidir creerle a la persona que te dice que le pasó algo. Como cuando llega el niño que mandaron a las tortillas y llega una hora después a la casa con las tortillas. Aquí están las tortillas. Oye, ¿y la feria? Ay, se me cayó. Con las maquinitas. Se me perdió. Y en realidad, pues se lo gastó en las maquinitas, ¿no? Entonces, por eso duró una hora. Decides creerle, pero el testimonio, pues tiene que pasar por muchos filtros para que pueda satisfacer tu espíritu, ¿no? Para decir, no, pues es que sí fue verdad que le sucedió eso. Tiene que haber un número de testigos que coincidan con la historia. ¿Testigos o explicaciones? Testimonios. Testimonios. Y esa es evidencia extrínseca. Eso es extrínseco porque es un testimonio que viene de fuera. Lo demás